Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos han fascinado a los cristianos durante siglos. Permítanos sumergirnos más profundamente en este tema intrigante y descubrir las perspectivas dejadas por Jesús y sus seguidores sobre el destino final del mundo, una cuestión que sigue despertando interés y especulación entre los fieles. El fin de los tiempos, un tema de considerable importancia dentro del cristianismo, se aborda en varios pasajes de las Escrituras Sagradas. Jesucristo, en su ministerio terrenal, dejó a sus seguidores palabras que han resonado a través de los siglos, provocando reflexiones sobre el destino final de la humanidad y del mundo tal como lo conocemos. Uno de los pasajes más emblemáticos que aborda este tema se encuentra en los Evangelios sinópticos, donde Jesús, en respuesta a las preguntas de sus discípulos, comparte profundas perspicacias sobre los signos que precederán al fin de los tiempos. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 registran las palabras de Jesús, ofreciendo a los lectores una visión panorámica de los eventos que precederán a su segunda venida y al desenlace final de la historia humana. La expresión fin de los tiempos se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento para describir el periodo culminante de la historia, en el cual ocurrirán eventos de proporciones cósmicas y espirituales. Jesús advierte sobre falsos profetas, guerras y rumores de guerras, hambrunas, terremotos y tribulaciones que asolarán el mundo antes de su venida. Estos eventos sirven como señales indicativas de la cercanía del fin, invitando a los creyentes a estar vigilantes y preparados para su llegada. Además de las palabras de Jesús, otros pasajes del Nuevo Testamento, como las epístolas de Pablo y las visiones apocalípticas registradas en el libro del Apocalipsis, contribuyen a la comprensión del fin de los tiempos. Pablo, en sus cartas a los tesalonicenses y corintios, discute la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia, eventos que, según él, ocurrirán al final de los tiempos. Juan, autor del libro del Apocalipsis, ofrece una visión simbólica y apocalíptica de los eventos finales, describiendo guerras, catástrofes naturales y el surgimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es importante destacar que, aunque las profecías bíblicas ofrecen perspicacia sobre el fin de los tiempos, su interpretación puede variar entre los estudiosos y teólogos cristianos. Algunas corrientes teológicas adoptan un enfoque literal de las profecías, mientras que otras prefieren una interpretación más simbólica y figurativa. Independientemente de la perspectiva adoptada, el tema del fin de los tiempos sigue inspirando reflexiones sobre la naturaleza de la fe, la esperanza y el destino final de la humanidad. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos representan un aspecto importante de la teología cristiana, ofreciendo perspicacia sobre el destino final de la humanidad y del mundo. Las palabras de Jesús y sus seguidores resuenan a través de los siglos, invitando a los creyentes a estar vigilantes y preparados para los eventos que precederán a su segunda venida. Que podamos reflexionar sobre estas verdades atemporales y vivir con la esperanza de la promesa de la redención final y la restauración completa de todas las cosas. La incertidumbre temporal es un tema que ha intrigado a muchos a lo largo de los siglos. En la tradición religiosa cristiana, la cuestión del fin de los tiempos ha sido objeto de especulación e interpretación. La Biblia, como fuente primaria de estas profecías, ofrece claridad sobre el momento de este evento tan esperado. Es interesante notar cómo las Escrituras Sagradas abordan esta cuestión y que revelan sobre el tiempo del fin de los tiempos. Desde los primeros tiempos de la historia cristiana, la idea de que el fin de los tiempos llegará como ladrón en la noche ha sido difundida. Sin embargo, al examinar más de cerca las Escrituras, podemos encontrar indicaciones claras sobre cuándo debería haber ocurrido este evento crucial. Sorprendentemente, estas indicaciones señalan un periodo poco después de la muerte de Jesucristo, hace casi 2000 años. El término fin de los tiempos ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunas corrientes teológicas lo asocian con eventos catastróficos y apocalípticos, mientras que otras enfatizan una transformación espiritual y redentora. Sin embargo, independientemente de la interpretación adoptada, la cuestión de la temporalidad de este evento sigue siendo una incógnita para muchos.
Al sumergirnos en las escrituras bíblicas, encontramos referencias que parecen apuntar a un cumplimiento inminente de las profecías relacionadas con el fin de los tiempos. Por ejemplo, en varios pasajes del Nuevo Testamento, Jesucristo hace alusiones a su segunda venida y al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Estas declaraciones sugieren que el fin de los tiempos estaba cerca en la mentalidad de los primeros seguidores del cristianismo. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos y las expectativas no se cumplieron completamente, surgieron diferentes interpretaciones y enfoques con respecto a la cronología del fin de los tiempos. Algunos teólogos y estudiosos argumentan que el concepto de tiempo en la escatología bíblica es fluido y simbólico, lo que dificulta determinar una fecha específica para este evento. Es importante reconocer que las interpretaciones de las profecías bíblicas pueden variar significativamente entre diferentes tradiciones teológicas y grupos religiosos. Mientras que algunos defienden una visión literal e inmediata del fin de los tiempos, otros adoptan un enfoque más simbólico y metafórico. Esta diversidad de perspectivas enriquece el debate y nos recuerda la complejidad de las escrituras sagradas. En última instancia, la cuestión de la temporalidad del fin de los tiempos sigue desafiando la comprensión humana. Aunque las escrituras bíblicas ofrecen valiosas ideas sobre este tema, sigue habiendo un elemento de misterio e incertidumbre. Quizás sea esta misma incertidumbre la que nos invite a reflexionar sobre el significado más profundo de la fe y la esperanza en medio de las vicisitudes de la vida. La incertidumbre temporal en torno al fin de los tiempos es un tema fascinante que ha intrigado e inspirado a generaciones de creyentes a lo largo de la historia. Aunque las escrituras bíblicas ofrecen claridad sobre el momento de este evento, la interpretación de estas profecías sigue desafiando la mente humana. Sin embargo, es en la búsqueda de comprensión y en la fe en algo más grande que nosotros mismos donde encontramos significado y propósito, independientemente de lo que el futuro nos depara. Para los cristianos devotos, la interpretación de las profecías a menudo se convierte en un desafío al confrontarlas con la realidad del mundo en el que vivimos. Mientras que algunas personas adoptan interpretaciones metafóricas para lidiar con estas cuestiones, otras confían en la noción de los tiempos de Dios como una forma de reconciliar las discrepancias. La interpretación de las profecías bíblicas es un tema complejo y a menudo controvertido entre los cristianos. Mientras algunos creen que cada palabra debe interpretarse literalmente, otros reconocen la necesidad de considerar el contexto histórico, cultural y literario en el que fueron escritas. La clave aquí es interpretaciones. Es fundamental comprender que diferentes personas pueden interpretar las mismas profecías de maneras diferentes, lo que puede llevar a debates acalorados y divergencias de opinión dentro de la comunidad cristiana. Una de las aproximaciones comunes para abordar las profecías es adoptar una interpretación metafórica. Esto significa entender las profecías como símbolos o representaciones de verdades espirituales más profundas en lugar de predicciones literales del futuro. Esta aproximación permite flexibilidad en la interpretación y puede ayudar a los creyentes a reconciliar las aparentes contradicciones entre las profecías y la realidad. Otra manera en que los cristianos enfrentan estos desafíos es a través de la creencia en los tiempos de Dios. Esta idea sugiere que el tiempo de Dios no es necesariamente el mismo que el tiempo humano y que las profecías pueden desarrollarse en un cronograma divino que está más allá de la comprensión humana. Desde esta perspectiva, la paciencia y la confianza en la voluntad de Dios son fundamentales para lidiar con las incertidumbres y las aparentes contradicciones entre las profecías y la realidad presente. Los desafíos enfrentados por los cristianos al interpretar las profecías son complejos y multifacéticos. Mientras algunas personas recurren a interpretaciones metafóricas para encontrar significado, otras confían en la noción de los tiempos de Dios para reconciliar las discrepancias. Independientemente del enfoque adoptado, la búsqueda de comprender las profecías sigue siendo una parte esencial de la fe cristiana. Las antiguas y fervientes promesas de un retorno triunfal de Jesús y el establecimiento de su reino durante la vida de sus seguidores dejaron a muchos perplejos. Las esperanzas depositadas en estas profecías no se materializaron como se anticipaba, lo que generó un intenso cuestionamiento sobre su precisión, desafiando así las expectativas arraigadas en la fe religiosa.
Para comprender completamente este fenómeno, es crucial sumergirse en la historia de las profecías relacionadas con el retorno de Jesús. Desde tiempos inmemoriales, las escrituras sagradas han sido fuente de orientación y consuelo para millones de fieles en todo el mundo. Entre estas profecías, destaca la creencia ferviente en la segunda venida de Jesucristo, un evento que, según las interpretaciones, traería consigo la consumación final de la historia humana y el establecimiento del reino divino en la tierra. Sin embargo, a medida que los siglos pasaron y las generaciones se sucedieron, la expectativa del retorno inminente de Jesús se enfrentó a la dura realidad del paso del tiempo. Muchos esperaban presenciar el cumplimiento de las profecías en sus propias vidas, pero tales esperanzas fueron frustradas repetidas veces. La no realización de estas expectativas plantea preguntas profundas no solo sobre la naturaleza de las profecías en sí, sino también sobre la fe y devoción de los creyentes que las esperan con ansias. ¿Qué sucede cuando las promesas divinas parecen no materializarse? ¿Cómo reconciliar la discrepancia entre las expectativas fervientes y la realidad concreta? Estas preguntas no son nuevas. A lo largo de la historia, se han propuesto innumerables interpretaciones para explicar el aparente retraso en el cumplimiento de las profecías. Algunas corrientes teológicas argumentan que el tiempo divino difiere del tiempo humano y que el cumplimiento de las profecías puede estar más allá de la comprensión terrenal. Otros sugieren que la humanidad debe cumplir ciertas condiciones o preparar el camino para el retorno de Jesús. Independientemente de las interpretaciones teológicas, la experiencia de la no realización de las expectativas sigue siendo una realidad desafiante para muchos creyentes. Mientras algunos permanecen firmes en su fe, otros enfrentan una crisis de confianza y cuestionan los fundamentos de sus creencias. Sin embargo, es importante reconocer que la fe no es estática, es dinámica y está sujeta a evoluciones y cuestionamientos. La no realización de las expectativas puede considerarse como una oportunidad para una reflexión más profunda, una reevaluación de las creencias y una búsqueda de una comprensión más amplia de la fe y la espiritualidad. En este sentido, las desilusiones de las expectativas no deben ser vistas como un signo de fracaso, sino como una invitación a un diálogo más profundo con lo divino y con nosotros mismos. A medida que exploramos estas cuestiones, podemos encontrar nuevas perspectivas y una renovada conexión con lo sagrado y trascendente. Las profecías y expectativas en torno al retorno de Jesús continúan desafiando e inspirando a los creyentes en todo el mundo. Aunque el tiempo pueda diluir algunas esperanzas, la llama de la fe sigue ardiendo, alimentando la búsqueda eterna de la verdad y el significado en medio de las incertidumbres de la existencia humana. Las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos han sido objeto de intensos debates y análisis a lo largo de los siglos. Aunque existen divergencias en la interpretación, estas predicciones siguen despertando interés y generando reflexiones profundas sobre el destino de la humanidad y el desarrollo de los eventos futuros. El tema del Apocalipsis y las profecías bíblicas ha sido recurrente en diversas esferas de la sociedad, desde círculos teológicos hasta la cultura popular. Muchos creen en la inminencia del Apocalipsis, interpretando los signos presentes en el mundo contemporáneo como presagios de los eventos descritos en las Escrituras Sagradas. Por otro lado, hay quienes adoptan un enfoque más amplio y contextualizado, entendiendo las profecías como metáforas o símbolos de transformaciones espirituales y sociales a lo largo de la historia. Una de las principales cuestiones que atraviesan estas reflexiones es la interpretación de las profecías en relación con los eventos contemporáneos. Para algunos, los desastres naturales, los conflictos geopolíticos y los avances tecnológicos son evidencias claras del cumplimiento de las profecías apocalípticas. Sin embargo, otros argumentan que tales eventos siempre han ocurrido a lo largo de la historia humana y que atribuirles un significado profético es una interpretación simplista y reduccionista. Es importante destacar que las profecías bíblicas son parte integral de una tradición religiosa rica y compleja que abarca diferentes corrientes de pensamiento e interpretación. Mientras que algunos grupos religiosos adoptan una visión literal de las profecías, otros las interpretan de manera simbólica o alegórica, buscando extraer de ellas lecciones espirituales y morales para la vida cotidiana.
Además, las profecías bíblicas también han sido objeto de interés académico, con estudiosos dedicándose a analizar su contexto histórico, lingüístico y cultural. Este enfoque académico tiene como objetivo arrojar luz sobre el significado original de las profecías y su relevancia para las sociedades antiguas, así como para los creyentes contemporáneos. Independientemente de la interpretación adoptada, las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos siguen ejerciendo un fascinio perdurable sobre las mentes y los corazones de las personas. Nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la existencia humana, como el propósito de la vida, el destino final de la humanidad y la naturaleza de lo divino. En última instancia, sea cual sea su visión sobre el tema, las profecías bíblicas ofrecen una invitación a la contemplación y la búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. Nos recuerdan la importancia de permanecer abiertos al misterio y a la posibilidad de trascendencia, incluso ante las turbulencias y desafíos que enfrentamos. En el próximo video del canal Bajo Escrituras, nos sumergiremos profundamente en la intrigante profecía apocalíptica de los 3 días de oscuridad, una creencia que tiene raíces en ciertos círculos cristianos. Esta profecía prevé un periodo de total oscuridad como un evento de castigo divino, seguido por un renacimiento espiritual. Además de explorar los aspectos espirituales y teológicos de esta profecía, también abordaremos la preparación práctica considerada esencial por aquellos que creen en ella. Esta preparación va mucho más allá de la simple recolección de alimentos y agua. Involucra rituales de protección, como la obtención de velas benditas y la creación de un santuario espiritual con agua bendita y objetos sagrados para alejar fuerzas malignas durante el periodo de oscuridad. Destacaremos fascinantes paralelos encontrados en varias culturas y tradiciones religiosas alrededor del mundo, incluyendo el hinduismo, las culturas mesoamericanas e incluso la mitología china, todos los cuales comparten conceptos similares de renovación después de periodos de oscuridad. Además, examinaremos la postura de la Iglesia Católica con respecto a esta profecía, observando que, aunque se discute en algunos círculos católicos, la Iglesia no la respalda oficialmente y aconseja precaución con respecto a las profecías apocalípticas privadas. Este es un tema que sigue despertando interés y debate entre los fieles, y te invitamos a unirte a la conversación suscribiéndote al canal y viendo el próximo video de Bajo Escrituras, así como compartiendo tus opiniones y perspectivas en los comentarios a continuación. Prepárate para un análisis profundo y una exploración fascinante de este tema intrigante.